Arriba. Hola y bienvenido. Una vez más vengo trayéndote información del primer nivel. El profe XD. Y en esta oportunidad vamos a revisar algunos conceptos básicos referidos a los sistemas de numeración y los cambios de base. Los sistemas de numeración están relacionados con la forma que yo tengo de agrupar una cierta cantidad de unidades. Y es la base quien me determina de cuánto en cuánto yo debo agrupar. Entre algunos de los más conocidos te presento los que tenemos por aquí. Sistema binario, ternario, cuaternario, ¿sí? Quinario, el decimal. Evidentemente existen muchos más, pero estos ya los abordaremos en un próximo capítulo donde abarcaremos de forma más completa este tema. Por ahora revisemos los conceptos básicos. Y dependiendo del tipo de sistema de numeración, yo podré utilizar únicamente cierta cantidad de cifras. Si te darás cuenta, las cifras válidas a utilizar siempre son menores que la base. ¿Sí? Del 0 al 2, del 0 al 3, del 0 al 4 y del 0 al 9. De aquí una conclusión importante. La cifra siempre tiene que ser menor que la base. Revisemos ahora los conceptos de número y numeral. El número como tal es un ente matemático, carece en sí mismo de definición, pero nosotros podemos tener una idea de lo que es un número. El número simplemente nos sirve para cuantificar una cierta cantidad. Es la idea que tenemos de esa cantidad. Sin embargo, el numeral es la representación simbólica de ese número, es decir, lo que podemos plasmar en un papel. Como puedes apreciar aquí, tenemos un numeral de 3 cifras y aquí se denota la base. Podrás diferenciar o reconocer a un numeral siempre que tengas una barra sobre ellos. Ten cuidado con este error. Es imperdonable. Es imperdonable, imperdonable. Te muestro aquí dos representaciones simbólicas que parecen iguales. Sin embargo, no lo son. Esto constituye un error muy frecuente a la hora de comenzar a estudiar este tema. Tranquilos, todos fuimos novatos, todos fuimos noobs, noobs, noobs. De las caídas aprendemos, de los golpes también. Y después de todo esto, tú tendrás un poquito más de cuidado. Ya sea por apuro o descuido, cuando queremos representar un numeral, lo hacemos muchas veces de esta forma. Sin embargo, en algunos problemas, algunos ejercicios, existen estos dos tipos de representaciones. Entonces deberemos saber distinguir muy bien una de otra. Claramente esto es un numeral. Claramente esto es una multiplicación. Cuando tiene una barra, te había dicho que representa un numeral. Y para verlo de una forma más clara, vamos a utilizar ejemplos numéricos. Pero antes déjame mencionarte que si bien es cierto aquí representé un numeral, pero no coloqué la base, eso se sobreentiende. Cuando no exista aquí la base indicada, debemos asumir que la base es 10. Quiere decir que este numeral representa a un número de la base 10, la base decimal. Muy bien, para valores de A, B y C, 2, 3 y 4 respectivamente, vamos a reemplazar aquí. A ver qué pasa. Entonces, si reemplazamos, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Como este es un numeral, significa que yo al reemplazar las cifras voy a obtener el número 234. En cambio, si yo represento y reemplazo los valores de A, B y C, al ser esto una multiplicación, esto quiere decir que obtenemos el número 24. Claramente 234 no es lo mismo que 24. Son diferentes. Muy bien, conociendo ya qué son los sistemas de numeración, estudiemos ahora lo que necesitamos conocer para entender bien los cambios de base. Hablemos un poco acerca de la base. Inicialmente te había comentado que la base va a determinar qué tipo de sistema esté utilizando. La base de un numeral me indica de cuánto en cuánto yo debo agrupar a las unidades. Para entender bien de qué se trata todo esto, estudiemos al sistema más conocido, el sistema que utilizamos de manera cotidiana, el sistema decimal. ¿Y por qué utilizamos el sistema decimal? Pues desde la antigüedad el hombre ha tenido esa curiosidad por contabilizar y solamente teníamos 10 dedos en la mano.
Y como nos resultaba incómodo utilizar los dedos del pie, entonces solamente contábamos hasta 10. Y de 10 en 10 agrupábamos. Ahora imagínate qué hubiera pasado si realmente tuviéramos 6 dedos en cada mano. Muy bien, naturaleza humana. Supongo que te es muy familiar este sistema posicional de numeración, el que todos utilizamos y nos enseñaron cuando éramos unos pequeñines, unos párvulos. Recuerda, unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc. Al infinito y más allá. Pero tranquilo, no vamos a llegar tan lejos. Muy bien, si hablamos del sistema decimal, te había mencionado inicialmente que las cifras que se pueden utilizar van desde el 0 al 9. Siempre la cifra máxima será 1 menos que la base, puesto que te había dicho que la base siempre tiene que ser mayor que cualquier cifra. Siempre, siempre, siempre. Y como la base me indica de cuánto en cuánto debo agrupar, si yo debo agrupar algo, mínimamente tienen que haber 2 unidades. Quiere decir que la base siempre tiene que ser mayor o igual a 2. Y evidentemente estamos hablando únicamente para los números enteros. Bien, quiero que recuerdes y vayas al pasado, cuando estabas aprendiendo recién de estos temas y te enseñaban a contar y a ubicar esas unidades en el sistema de numeración posicional. Claramente, si no hay nada que contar, estamos hablando del número 0. Pues 0 unidades y 0 todo lo demás. Y esto se pone interesante cuando empiezan a aparecer algunas unidades que contar. Estabas en el salón de clase con muchas ganas de aprender y tu profe te decía, mira pequeño Homo sapiens, cuenta cuántos puntitos tengo. Claramente tenemos solo un puntito, hablamos de una unidad. Y comienza el juego. Qué fácil, una unidad. Se va poniendo interesante. 2 unidades, mucho más interesante. 9 unidades. ¿Y qué pasa cuando llega un puntito más? Vas muy emocionado a tu cuadrito y ¿qué es lo que escribes? 10. Te darás cuenta que algo anda mal. En ese momento el profe te decía, no pequeño Homo sapiens, te has equivocado. ¿Qué significa entonces 10 unidades? ¿Qué significa que estamos en el sistema de base 10? ¿Qué significa que la base me indica de cuánto en cuánto debo agrupar? Como las cifras en este nivel, en este orden de magnitud, solamente son válidas para colocarlas del 0 al 9, al llegar a 10 estamos juntando un grupo ¿de quién? De la base. Y si la base me dice que yo agrupe de 10 en 10, debo agrupar de 10 en 10. Entonces, cada grupo de 10 va a corresponder a una cifra en el orden superior. Entonces, después de 9 unidades, llegué a 10 unidades, quiere decir que ya este bloque me forma una cantidad del orden superior. Significa que estoy hablando de una decena. Y si ahora voy a hablar de decenas, ¿cuánto me queda? Tengo exactamente 10 unidades, simplemente es una decena. Ya no hablaré de unidades. Eso significa que tengo una decena y 0 unidades. Pero eso ya lo sabías. ¿Qué pasaría si ahora tenemos 13 puntitos? Si estoy en la base 10, debería agrupar de 10 en 10. Obtendré un grupo de la base y me sobran 3 unidades. Y así podemos continuar, hasta que este llegue a 9. Una vez que llegue un puntito más, tendremos un bloque más de 10, significa que eso será una decena más, y nos quedarán 0 unidades. Por eso del 19 nos vamos al 20. Muy bien, continuamos hablando de las mismas 13 unidades. Habíamos representado esas 3 unidades en el base 10, claramente era el número 13, las cuales nosotros agrupábamos de 10 en 10, tomábamos 10 y nos quedaban 3 unidades. Pero ¿qué pasa ahora si trabajamos con otras bases? Por ejemplo, la base 9. Si la base 9 me pide agrupar de 9 en 9, entonces tendré que separar 9 unidades. Y todo este bloque va a formar parte del orden superior, un grupo del orden superior, quedándome aún 4 unidades. Si recordamos aquel sistema de numeración posicional, deberemos colocar estas 4 unidades primero. Lo que nos quedó, 4 unidades y un grupo del orden superior, porque estoy formando solo un grupo de 9. ¿Pero qué? ¿El 14? 13 no es igual a 14. Paciencia, pequeño Homo sapiens. Aún me falta indicar la base. Y aquí algo muy importante.
este número, este numeral, no se lee 14. El 14 está reservado únicamente para la base 10. Entonces, ¿cómo se leen estos números? Muy fácil, solamente lees uno por uno. 1, 4 de la base 9. Significa entonces que el 13 de la base 10 equivale o es igual al 1, 4 de la base 9. Son las mismas 13 unidades. Si ya me entendiste la idea, para la base 8 agruparemos 8 unidades y nos quedan 5. Y un grupo de 8 que corresponde a llevar a la cifra del orden superior. Un grupo del orden superior. Y que no se nos olvide colocar la base. Ahora sí, 13 equivale al 1,5 de la base 8. Muy bien, de una manera más rápida, para la base 7, un grupo de 7 y me sobran 6 unidades. Sencillo. Ajá, para la base 6 tenemos dos grupos de 6, 2 unidades al orden superior y me sobra 1. Muy bien, antes de seguir quiero que notes algo muy importante, esto es muy importante. Quiero que notes que cada cifra que yo estoy escribiendo siempre tiene que cumplir la condición que tiene que ser menor que la base, siempre. Por aquí, el 1 y el 4 claramente menores que 9, igual aquí, no hay problema, todo ok. Revisemos ahora las otras bases. En la base 5 tenemos dos grupos de 5, 2 unidades en el orden superior, quedándome 3 unidades. El 2, 3 de la base 5. En la base 4, 3 grupos en el orden superior y me queda una unidad, el 3, 1 de la base 4. Verificamos 3 menor que 4, 1 menor que 4, todo ok. En la base 3 tenemos 4 grupos de 3, sobra una unidad, 4 unidades en el orden superior y una unidad. Pero como eres un pequeño Homo sapiens muy listo, te habrás dado cuenta que 4 es mayor que 3. Y eso no puede ser. ¿Recuerdas en el sistema de numeración posicional, en la base 10, cuando teníamos 9 unidades y llegaba una más, se convertía en una decena? Quiere decir que pasa a una unidad del orden superior. Con este 1 no hay problema, este 4 sí. A partir de él tendré que formar grupos de 3. De esos 4 grupos iniciales, podré formar un grupo más de 3 y este grupo más grande corresponde a una unidad en el orden superior. Como te había dicho, con este 1 no hay problema, ya está bien. El problema está en este 4. Pero de este 4, quiere decir de estas que están de verde, estoy formando un grupo del orden superior y me queda un grupo suelto. Como me queda 1 del orden anterior, será un 1 acá y se estará formando un grupo del orden superior, un 1 más. Quiere decir que este 4 se ha convertido en un 1 y 1. En otras palabras, el 13 de la base 10 equivale al 1, 1, 1 de la base 3. De la misma manera, en la base 2 podemos apreciar 6 grupos de 2 y me queda 1. Con este 1 no hay problema, trabajamos con el 6. Como no había problemas con el 1, puedo notar que para el 6 estoy formando 3 grupos grandes de 2 y no me queda ningún grupo suelto. Significa que esos 3 nuevos grupos forman 3 nuevos grupos en el orden superior y no me quedó nada. Si ha formado 3 grupos en el orden superior, no me quedó nada, se ha convertido en el 301 de la base 2. Y para nuestra mala suerte, este sigue siendo mayor que 2. Debemos repetir el proceso. Muy bien, repetiremos el proceso únicamente para la cifra que está en dificultades. Todas las anteriores quedan igual. Con estos 3 grandes bloques se puede formar un grupo más de 2, un gran grupo de 2 que pasará al orden superior, sobrándome un grupo. Significa entonces que de este 3 debe pasar 1 al orden superior y me queda 1 de esos grupos y 1 en el orden superior. De esa manera llego a la conclusión que el 13 unidades, 13 en el sistema decimal, equivale al 1101 de la base 2. Bien, aquí puedes apreciar un resumen donde las mismas 13 unidades han sido representadas en los diferentes sistemas. Y como seguramente me darás la razón,
Este método o esta metodología que hemos utilizado para hacer el cambio de sistema se vuelve realmente impráctico si es que estamos hablando, por ejemplo, de una cantidad muy grande. Imagínate 1000 unidades, 1000 de esos puntitos y tener que agruparlos poco a poco. Ese será el último recurso. Mientras tanto, nosotros veamos una forma más práctica para hacer cambios de base en diferentes sistemas. Bien, veamos ahora el método que consiste en pasar un número o un numeral que está en la base 10 a una base diferente de 10. El método consiste en divisiones sucesivas. Simplemente el hecho de ir agrupando de tanto en tanto tiene que ver con un proceso de división. Voy a dividir esta gran cantidad de unidades en las que yo deseo. Utilicemos este mismo ejemplo de 13 unidades. Por ejemplo, si quisiera pasar estas 13 unidades a la base 9, dividiré 13 entre 9. Sencillo, aquí 1 será 9 y la resta es 4. Y el método consiste en tomar el último cociente y los últimos residuos en este orden, en este sentido. Así ya. Significa que esas 3 unidades realmente era el 1, 4, pero de la base 9. Veamos ahora para pasarlo a base 3. Aquí buscamos un número, tiene que ser 4. 4 por 3, 12. Finalmente nos queda 1. Al tener un 4 aquí, deberemos seguir dividiendo entre 3 porque se pueden seguir formando grupos de 3. Continuamos. Un 1 por aquí y me sobra 1. Residuo, residuo, último cociente. El método dice tomar todos aquellos, ir desde el último cociente hasta el último residuo, en ese orden. Eso significa que ese 13 realmente ha sido el 1, 1, 1, pero de la base 3. Aquí está. Ya un poco más rápido en la base 2. ¿Sí? 6 por aquí, 12, sobra 1. Sigo dividiendo entre 2. 3 por 2, 6 y sobra 0. Finalmente sigo dividiendo entre 2. Aquí me queda 1 por 2 y me sobra 1. Último cociente, últimos residuos y voy así en ese sentido. 1, 1, 0, 1 de la base 2. Aquí está. Entonces, para convertir de una base 10 a una base diferente de 10, lo que tengo que realizar son divisiones sucesivas. Y bien, como último método veamos cómo pasar de una base diferente de 10 a una base 10, es decir, el proceso inverso. El método que utilizamos en este caso se llama descomposición polinómica. ¿Qué es eso de la descomposición polinómica? Ahorita te lo explico. Quiero que recuerdes una vez más cuando eras ese pequeño e inocente Homo sapiens y te pedían descomponer este número, por ejemplo, utilizando el sistema de numeración posicional. Claramente te dabas cuenta que tenías 3 unidades, 5 decenas, 4 centenas y 9 unidades de millar. Y lo que rápidamente hacías era esto: 9000 más 400 más 50 más 3. Así de simple, ese es el método de descomposición polinómica. Como recordarás, este numeral, este número, tiene base 10. El método es este. Tú necesitas colocar la cifra y multiplicarle por la base. Y de exponente va a tener el número de cifras que quedan. Tapas el 9 y quedan 3 cifras. Aquí. Claramente 10 al cubo es 1000 y 9 por 1000, 9000. Continuamos. Estoy en la cifra 4 y me quedan 2 cifras a la derecha. 2. 10 al cuadrado, 100 por 4, 400. Del mismo modo como el 5, tapamos hasta el 5 y me queda 1, 50. Y finalmente esto es 3, ya no tiene nada, o 10 a la 0, que es 1. Así de fácil. Muy bien, sigamos utilizando nuestras mismas 13 unidades que teníamos de ejemplo para aplicar este método. Comenzamos. Tomamos cifra, 2, multiplicamos por base, al exponente el número de cifras que quedan. Queda una cifra a 1. Continuamos más las 3 unidades que quedaron. Resolvemos esto. 2 por 5, 10 más 3, 13. Continuamos. Tomamos cifra 1, multiplicamos por base, base es 3.
y exponente el número de cifras que quedan. Quedan 2 cifras a la derecha de ese 1. Continuamos con la siguiente cifra, 1, multiplicamos por la base, estoy aquí, me queda solamente una cifra a la derecha de ese 1, 1, más la última cifra, operamos, 3 al cuadrado, 9 por 1, 9, 9 más 3, 12, más 1, 13. Por último y no menos importante, este de aquí, tomamos cifra, multiplicamos por la base, elevamos como exponente el número de cifras que quedan después de la que tomé, 3, continuamos más la siguiente cifra, 1, multiplicamos por la base, quedan 2 cifras a la derecha, al cuadrado, más 0, la siguiente cifra, por la base, después del 0 solamente me queda una cifra, finalmente más 1. Operemos rápidamente, esto es 8, más 4, 12, 0 se fue, 12 más 1, 13. Todos los resultados salen 13, pero tú ya lo sabías. ¿Coincidencia? No lo creo. Y así doy por finalizada esta explicación, espero que todo te haya quedado absolutamente claro. Y si no, pues cualquier pregunta, comentario, opinión y sugerencia es bienvenida en la caja de los comentarios. Cuéntame qué te ha parecido el video, en qué otros temas estás interesado, así como lo vienen haciendo nuestros seguidores de nuestra página en Facebook y nuestro canal de YouTube, Luis Narciso y Jeremy Correa, quienes me sugirieron este tema. Para ustedes, chicos, y para todo aquel que quiera aprender. Déjame un like si te ha gustado, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte esta información con quien tú creas que lo pueda necesitar. Conmigo será hasta la próxima.